Dios los bendiga, hermanos. Espero que están teniendo una semana muy bendecida. Gracias a Dios, los hermanos Kulahai y su familia nos compartieron un especial hoy día. Espero que se puedan gozar con ella. I'm trading my sorrow. I'm trading my shame.
Dios los bendiga, hermanos. Qué bueno es Dios. Qué bueno es estar aquí otra vez, estudiando su palabra. Le damos gracias a Dios por todo lo que hace en estos días. Para unos de nosotros, días muy difíciles. Pero, aunque sean difíciles, tenemos la grande esperanza y la bendición de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y si alguien nos está visitando, esta enseñanza de hoy es una de las enseñanzas que los ayuda a entender un poco más del ministerio, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y cómo es que Él vino a empezar ese ministerio hace muchos años y con ayuda de Juan el Bautista. Vamos a estar estudiando en el libro de Mateo uno de los fundamentos doctrinales de nuestra fe. Quisiera empezar leyendo una escritura. Se encuentra en Mateo 3, versículo 1, versículo 3. Mateo 3, versículo 1 al 3. Dice así la escritura. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por ser tan buenos con nosotros, Señor. Nos has dado el tesoro más grande de nuestra vida, la promesa más bella que podemos recibir, a tu Hijo Jesucristo. Venimos este día, Señor, pidiendo que sea tu Espíritu Santo el que mueve esta palabra en nuestras almas, el que los enseña a caminar rectos delante de ti. Ayúdanos, aumenta nuestra fe, que pongamos todo a los pies de tu Hijo amado, Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesucristo pedimos esto, Padre. Amén y amén. Leímos estos versículos que nos dicen que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Creo que muchos de nosotros no los imaginaríamos una manera de comenzar un ministerio o un llamado a conocer al Hijo de Dios en el desierto. Creo que en estos días muchos de nosotros buscaríamos las plazas más famosas, las ciudades más bellas. Pero como hemos hablado muchas veces, Dios piensa diferente de nosotros. Y en estos días, Él decidió empezar el ministerio anunciando la venida de Cristo Jesús a través de Juan en un desierto, al lado de un río que se llama el Jordán, en una área donde no era muy difícil llegar allí. No era fácil para los de Jerusalén ni para los de Galilea. Continuemos, en el versículo 2 dice, y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Trayendo un mensaje a través de Juan que le decía al pueblo que se arrepintieran de lo que habían hecho, de la vida que vivían. Porque en esos días estaban bajo el reino y el dominio de los romanos en la tierra. Y el pueblo de Dios, Israel, se había olvidado de lo bueno que es Dios, de las promesas y los mandamientos que Él les había dado. Y habían hechose parte del mundo romano, y funcionaban de esa manera. Los que no creían y seguían los mandamientos, pero también los que decían que conocían los mandamientos de Dios. Todos esos escribas, fariseos, saduceos, todos ellos estaban en una necesidad de escuchar esta palabra que los llamaba al arrepentimiento. En el versículo 3 dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto. Y aquí el Evangelio de Mateo nos dice que Isaías había hablado, había profetizado de la venida de Juan.
Pero para entender qué era ese anuncio que traía Juan, tenemos que regresar a Isaías. Entonces quisiera que fuéramos a Isaías 40, por favor, para que veamos qué es la profecía de Isaías, para entender completamente ese versículo 3 de Mateo 3:3. Porque el libro, el Evangelio de Mateo, es un evangelio que era más para predicar a los judíos, a los que ya conocían de las santas escrituras. Es como un comprobante enseñándoles vez tras vez que Dios estaba respaldando y era el que había mandado a Jesucristo. Vamos a Isaías 40, versículo 3. Dice así, y es casi exactamente las palabras de Mateo 3:3. Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Veamos ahí, que ahí había dicho Dios a Isaías, que venía una voz en el desierto. Y esta es la voz de Juan el Bautista. ¿Y qué es esta voz? ¿Qué es lo que nos dice? Versículo 4 en Isaías 40 dice, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y aquí vemos que está haciendo Dios un llamado de decir que todo lo que esté alzado, todo lo que sea altivo, que se haga más sencillo y baje de esa altura. Dice aquí, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, llamando al pueblo de Israel. Sí, esta palabra fue predicada en el tiempo de Isaías, pero también aquí vemos las maravillas de Dios, la paciencia de Dios, que aunque esta palabra fue predicada aproximadamente 500 años antes, o 600, de 500 a 600 años antes de que apareciera Juan el Bautista, la palabra siempre aplicaba al pueblo de Israel. Y tal vez dirán, ¿se aplica hoy? Sí, se aplica hoy también. Dice así el versículo 5, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. En el tiempo de Isaías, en el tiempo de Juan, en nuestros días, se nos olvida esto, hermanos. Se nos olvida esto, amigos. Que toda carne es como la hierba. Que nuestra vida es solo un respirar comparado a la vida y la eternidad de nuestro Dios. Dice así en el versículo 7. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Estas eran las palabras que traía Juan en los días que anunciaba la venida de Jesucristo. Palabras fuertes, donde les decía que el pueblo de Israel iba a ser como esta hierba. Y sí, esto se iba a llevar a cabo después de que viniera el ministerio de Jesucristo. Versículo 8. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro Dios permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levántate fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala. No temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Este era el mensaje que Juan traía. Que viniera de las ciudades, que vinieran y escucharan en Jerusalén esta voz, que estaba en ese desierto del Jordán. Que vinieran y regresaran a Dios. Que se acordaran de cómo Dios los había sacado de Egipto, los había traído por un desierto, les había dado reyes, les había dado ciudades, les había dado casas, les había dado toda su nación.
Y aquí en los días, en los tiempos de este gobierno romano, también el Señor les estaba hablando y les decía que no temieran, pero que regresaran a Dios. Versículo 10 dice, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señorará. He aquí su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Aquí en este versículo 10, en Isaías 40 nos dice que venía Jesucristo con poder. Y esto es lo que anunciaba Juan el Bautista, que venía el Señor de señores para rescatar al pueblo y que traía una recompensa que necesitaba el pueblo de Israel, que necesitamos hoy nosotros. Versículo 11. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos. Para los que conocen la palabra, esto nos recuerda de Juan 10, cuando el Señor dice que mis ovejas conocen mi voz. Sí, el pastor de pastores venía. Y esto es lo que anunciaba Juan. Y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Qué bueno es nuestro Dios, que no trajo, tal vez como traería un hombre, una ira, y cayera sobre el pueblo que estaba siendo desobediente, pero al contrario, manda a su siervo, Juan, anunciando el arrepentimiento, anunciando que es un tiempo de ponerse delante de Dios a cuentas por la vida pecaminosa que vivían. Esa vida que nos extrañaba, que nos hace distanciar de Dios, donde perdemos nosotros esa comunión. Para muchos que no conocen de Dios, tal vez ni se han dado cuenta que existe Dios. Pero aquí cuando Juan estaba predicando estas palabras no era así. Esta nación había sido fundada, había venido a ser y a nacer en esa área del mundo por las promesas que Dios le dio a Abraham hace muchos años. Promesas que Él después le dio a todos sus profetas. Que Él iba a ser el Dios de Israel. Y que el Dios de Israel era un Dios que iba a traer un Mesías, un Cristo. Bueno, regresemos a Mateo 3, versículo 4. Dice así. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. Vamos despacio aquí. Aquí dice que este hombre Juan no se vestía como cualquier otro hombre se vestía, sino que tenía un pelo de camello. Para los que no conocen, el pelo de camello es un pelo áspero, un pelo que no es tan fácil de aguantar cuando está pegado o tocando la piel. Dice que tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Queriendo decir que este era un hombre que no vivía en casas finas, en palacios o en templos, en sinagogas, donde los otros religiosos de ese día vivían y comían manjares y comidas que eran deliciosas. Al contrario, él era un hombre que comía langostas, que son como insectos, son como el saltamonte, un poco más grandes. Y comía estos en el desierto y miel silvestre. Un hombre que humillaba su alma al vestirse de esa manera y también con esa comida. Versículo 5 dice, y salía a él Jerusalén. ¿Cómo es aquí? Que es un hombre que está en el desierto, en un lugar donde no hay gente, donde no hay refugio del calor del desierto. Allí es donde lo iban a visitar. ¿Qué es lo que movería a la gente a salir a un lugar así? ¿Qué es? Les digo, hermanos, hermanas,
es escuchar la voz de Dios. Cuando la voz de Dios es escuchada, cuando la voz de Dios viene con poder, hay algo en el hombre que Dios ha llamado, que lo mueve y dice, tengo que ir, tengo que escuchar ese lugar. Y así sucedía, que salían de Jerusalén y toda Judea, versículo 5, y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran, versículo 6, bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Notemos ahí, venían de todo alrededor, de toda la provincia, de toda esa área, y iban a ser bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Este es el arrepentimiento, el bautismo del arrepentimiento. Este es el que predicaba Juan. Muchas veces hoy es confundido esto como el bautismo del Espíritu Santo. Y vamos a verlo un poco más adelante. Pero lo importante para nosotros entender en esta hora es esto. Que es necesario que confesemos nuestros pecados a nuestro Dios. Que es necesario que entendamos que la descendencia de Adán y Eva, que somos nosotros, necesita venir y dar cuentas con nuestro Dios. Dar cuentas de lo que hemos hecho y que muchas veces a nosotros es como una carga, es como un yugo sobre nosotros, que necesitamos poner delante de Dios y pedir perdón. Por eso dice aquí, confesando sus pecados. Y esa confesión es sacar lo que está escondido y decírselo a Dios. Y esto es lo que hacían. Pero no se quedaban solo con desconfesar los pecados, sino que decían, queremos dar un testimonio público. Queremos que todos vean que nosotros sabemos que estamos mal. Y ahí es donde venía ese bautismo, donde se acercaban a Juan el Bautista y él venía y los sumergía en agua y salían del agua. Y allí ellos salían lavados, limpios. Un símbolo de lo que querían y anhelaban que Dios hiciera, que fueran sanados de esa vida pecaminosa. Tal vez muchos de ustedes han escuchado de Elías. Elías es el varón que era profeta en el Antiguo Testamento y que muchas veces podemos reconocer y ver este paralelo con Juan, en la manera que se vestían, en la manera que actuaba. Veamos un poquito más de Juan el Bautista. Segunda de Reyes, por favor. Quisiera que viéramos cómo Dios habló al pueblo de Israel a través de dos diferentes hombres, a través de mucho tiempo, pero a la misma vez trayendo un mensaje de la misma manera. Nos dice así, Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 6. Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 6. Aquí vamos a leer de cuando Elías estaba de profeta con el pueblo de Israel. Y había un rey, Ocosias, que había llamado a que fueran a indagar de un Dios extranjero. Pero viene Elías y le dice la respuesta que él necesita escuchar. Dice así el versículo 6. Ellos le respondieron, los siervos del rey, encontramos a un varón que nos dijo, id y volveos al rey que os envió y decidle, así ha dicho Jehová, ¿no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-zebub, Dios de Ecrón? Por tanto, del lecho en que él está, no se levantará, de cierto morirás. No sé si alguna vez hemos meditado cómo hoy día a veces escuchamos solo palabras suaves, palabras que a veces nos ponen a dormir un poco más en nuestros pecados.
Los profetas de Dios, y Juan el Bautista es el último, no hablaban de esa manera, hablaban así como Elías, que directamente le dice que la respuesta a lo que él quiere conocer y saber es que va a morir en esa cama. Versículo 7 dice, entonces les dijo, como era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras. Aquí el rey dice, ¿cómo se miraba este profeta? Y quiero que veamos en el versículo 8. Les respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. Y aquí vemos que en la misma manera que se vestía Elías, es la misma manera que se vestía Juan. Pero Elías tuvo un ministerio muy maravilloso, donde hizo más milagros que Juan. Juan se podría decir que su milagro que hacía era moverse en el corazón del hombre, moviendo con las palabras duras y fuertes al hombre al arrepentimiento. Elías, con sus oraciones, hacía que el cielo parara de dar agua. Elías multiplicaba el aceite. Elías resucitó a un muerto. Hermano, hermana, muchas veces Dios nos habla y no necesariamente es una palabra suave. Eso es lo que quisiera que viéramos. Que a veces, muchas veces, Dios manda a sus profetas para que nos digan no lo que queremos escuchar, pero lo que necesitamos escuchar. Y lo que necesitaba escuchar ese rey era que lo que había hecho, la respuesta sería muerte. De la misma manera, Juan el Bautista trae un ministerio y una palabra y una voz en ese desierto que sacudía a la gente y ellos se entregaban a las aguas y se bautizaban. Pero también habían otros que lo hacían de una manera no con 100% de integridad, más solo lo hacían porque veían que los demás. Pero los profetas de Dios, los que tienen el Espíritu de Dios, Dios les da ese discernimiento, les da ese don de conocimiento y no son engañados. Y así sucedió con Juan. Miremos lo que dice Juan. Aquí regresando a Mateo 3, Mateo capítulo 3, vamos a ver en el versículo 7, ahí los quedamos. Dice así la palabra. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos, noten aquí que están dos sectas de religiones aquí, fariseos y saduceos, venían a su bautismo, queriendo decir, este es el bautismo de Juan, de arrepentimiento. Les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Vamos despacio ahí. Les está hablando a un grupo, los fariseos, que ellos se creían, el nombre fariseo traducido desde el hebreo, del griego, quiere decir los que son separados o los santos. Ese era el nombre que ellos habían tomado porque ellos creían que seguir la ley y sus 613 mandamientos a su plenitud, eso los iba a llevar a un lugar donde iban a estar bien con Dios. Y eso es lo que predicaban y eso es lo que enseñaban. Ellos estaban muy llenos de su sabiduría y de su conocimiento, que ellos ya estaban bien con Dios. Pero a la misma vez vemos que ellos limpiaban el trasto de afuera y no de adentro. Y por eso Juan les habla de esta manera. Pero no les habla solo a los fariseos, pero también les habla a los saduceos. Y los saduceos era otra secta que sí también creía en el Antiguo Testamento, pero ellos solo creían en los primeros 5 libros.
los libros escritos por Moisés. Y ellos seguían esos mandamientos, pero también había llegado una sabiduría de hombre en ellos que ya no creían en las cosas espirituales, no creían en ángeles, no creían en el Espíritu Santo, no creían en un espíritu. Ellos estaban enjaulados en su conocimiento terrenal, a un punto que no creían ni en resurrección. Hoy día hay muchas sectas alrededor de nosotros que profetizan conocer la palabra de Dios, pero yo hago este reto a esta gente y a nosotros. Si Dios es Dios y Él es omnipotente, ¿quién puede ponerle un límite a Dios? Aquí vemos que los fariseos ponían un límite. Después en los evangelios lo veremos más evidencia de esto. Límites que era prohibido sanar a alguien en el día de reposo. Los saduceos habían puesto este límite, que no existía espíritu, que no había resurrección, limitando a Dios. Hoy día, todo el mundo alrededor, por la mayor parte, niega a Dios. Niega que Él es el que mueve las aguas, Él es el que hace la luna moverse, que Dios es el que está en control de todo este universo. Y dice, no, nosotros como hombres podemos manejar esta tierra. Hermano, hermana, no creamos esa mentira. Si Dios es Dios, Él es todopoderoso y no hay nada imposible para Él. Pero regresemos aquí. Dice aquí, que venían a su bautismo, el bautismo de Juan, y Él les decía, generación de víboras. Si se pueden imaginar, un lugar en el desierto donde está un río con agua fría, una agua café, porque el río Jordán es bien lodoso, no clara. Y así venían estos hombres y se bañaban. Y les dice que son una generación de víboras, trayendo al recuerdo que ellos están manifestando una vida como la serpiente, como en el jardín. Una vida que dice hablar lo bueno, pero en realidad está en mal. Se bañaban en esas aguas del Jordán, pero esa agua, al llamarlos víboras, es como una agua sobre una culebra, una serpiente, que solo se resbala, que no los pone húmedos, que no llega a hacer el efecto. Y esto es lo que les decía. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Queriéndoles decir, ¿piensan que con hacer este símbolo de bautismo van a poder huir de la ira de Dios, de la justicia de Dios? Versículo 8. Haced pues vuestros frutos dignos de arrepentimiento. Vamos despacio. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Tal vez algunos de nosotros no hemos meditado en esto. ¿Qué es un fruto digno de arrepentimiento? El arrepentimiento es decir que una persona cambia su manera de pensar. Si antes cuando tenía problemas se enojaba, grita a su esposa o hijos, dice ahora yo no quiero ser una persona de ira. Yo quiero ser una persona que tiene templanza, que mantiene su dominio propio para no caer en un problema, sea la cárcel o lastimar a alguien. A veces el pecado que necesita arrepentimiento puede ser un pecado de codiciar. Y viene la gente y dice, estás adicto a esas imágenes. Hoy día en el mundo está entretenido con tanta imagen a través de las redes sociales y los teléfonos y computadoras. Y ese arrepentimiento necesita ser de esta manera, que si alguien es adicto, sea
a ese pecado de codiciar o de enojo, y a veces de esos pecados crecen y tal vez se vuelve un pecado de drogas o alcohol. Que lo necesario para demostrar ese fruto es que esa persona haga un cambio, que no regrese a ese camino torcido. Y por eso Juan hablaba de esta manera tan fuerte, porque él lo que quería hacer es preparar el terreno, preparar el camino, porque Cristo venía y la salvación, el árbol de la vida, ahora iba a estar cerca de toda esa generación. Pero para acercarse necesitaba haber un genuino arrepentimiento de estas personas. Y por eso les dice que este arrepentimiento que tenga ese fruto que es visible, queriendo decir, nadie puede decir, yo voy a hacer esto y hacer lo contrario. Nadie puede decir, voy a ir hacia el norte y regresarse al sur. En el Nuevo Testamento hay otros versículos que son más fuertes. Uno de ellos dice, el perro regresa a su vómito. El cerdo regresa a ese lodo. Es importante que entendamos que el arrepentimiento no es solo decir perdóname. No es solo decir he fallado, ya no voy a fallar más. A veces eso es remordimiento y no arrepentimiento. Judas tuvo remordimiento por lo que hizo al traicionar a Jesucristo. Pero lo que necesitaba era arrepentirse, dejar esas monedas de plata y buscar a Cristo, buscar a sus discípulos. Pero no hizo eso. Y así muchas veces vienen personas a conocer de Jesús y tal vez hacen esa confesión, pero el fruto del arrepentimiento será que viven una vida nueva. Y no estoy diciendo perfecta, porque nadie puede hacer una vida perfecta mientras esté en este cuerpo y en esta tierra. Pero que cada día el cristiano esté mejorando y mejorando, creciendo más a la semejanza de Cristo Jesús, que deposita su Espíritu en nosotros. Sigamos. Versículo 9. Y no penséis decir dentro de vosotros. Noten aquí que él como que podía discernir lo que estaba en el corazón de Dios, escondido de los demás. No penséis decir dentro de vosotros mismos. A Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y aquí es el hombre de Dios. El hombre de Dios sabe que Dios nada es imposible para él, que Dios no tiene límites. Y aquí estos fariseos y saduceos pensaban que por ser descendencia de Abraham, porque tal vez habían traído todos sus certificados, toda su historia, de dónde descendencia venían, ese era el comprobante que les iba a dar acceso a Dios. Pero Dios no hace acepción de personas. Y aunque ellos tenían este linaje de Abraham, no iba a ser algo suficiente. Porque toda obra de hombre es muerta. Lo que necesitaban es conocer al Dios viviente. Necesitaban conocer a Cristo Jesús. Y eso es lo que Juan estaba haciendo, preparando esa hora. Versículo 10 dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Leamos otra vez este versículo. Está cargado de símbolos y de mensajes para nosotros, así como en ese día. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Queriendo decir que ya viene esta hacha que va a cortar la raíz de los árboles. Si meditamos esto, muchas veces alguien puede venir y cortar un árbol de arriba. Y lo corta y ese árbol, después de unos meses, tal vez unos años, vuelve a nacer. Porque las raíces están intactas. Pero Juan no habla de esta manera, sino que está hablando de que
esta hacha va a cortar desde abajo, de cortar de lo más profundo. Y aquí lo que estaba hablando es que nosotros y ellos necesitamos quitar el pecado del punto más profundo. Allí donde habita, donde ha encontrado ese pecado, un lugar de esconderse, en la alma de nosotros. Donde nosotros los hemos aferrado a ese pecado y no queremos enseñárselo a Dios. Tenemos temor tal vez de enseñárselo a Dios. Pero es necesario que cada cosa mala que nosotros tengamos en nosotros, sea hábito, sea pensamiento, lo pongamos delante de Dios y lo confesemos y le digamos a Él, Señor, quita esto desde las raíces, porque no queremos que una vez conociendo a Cristo, nosotros los resbalemos y regresemos a esos hábitos, a una vida que niega a Dios. Dice así, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado. Todo árbol que no da buen fruto. El cristiano cuando conoce a Jesucristo recibe un don tan maravilloso y tan poderoso que viene a ser una nueva criatura. Y esta nueva criatura viene a producir no fruto del mundo, no fruto de la carne, no fruto del enemigo, sino que el fruto de Dios, fruto del Espíritu de Cristo. Y podemos ver eso en Gálatas, donde nos habla de esos 9 frutos. Y eso es lo que está hablando aquí Juan. Que si pueden venir a arrepentirse en ese momento, llegando y ser al bautizo, pero que va a haber otro trabajo más. Que este árbol que tiene que producir, o esta persona, el árbol significa como una persona, tiene que producir un fruto bueno. No sé si en ese tiempo al escuchar estas palabras alguien se hizo esa pregunta. ¿Qué es un buen fruto? La paz de Dios, el amor de Dios, el gozo de Dios, la fe, la bondad, la templanza. Es importante que así como ellos escucharon esta palabra en esos días, nosotros escuchemos esta palabra hoy día. Y conozcamos y estemos seguros que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y aquí en esta última parte del versículo 10 está hablando de que cuando un árbol no sirve, cuando no produce nada bueno, su único propósito es ir a la llama, al fuego. Y aquí nos habla un poco como que la manera que hablaba Jesús, que siempre decía que si no perdonaba, Dios no perdonaba. Si nosotros no perdonamos, Dios no nos perdona. Y la consecuencia de eso es el fuego. Eso lo veremos después más en el Sermón del Monte. ¿Cuántas veces Jesucristo nos llama la atención que si no hacemos ciertas cosas, si no tomamos esta palabra en obediencia, hay una consecuencia? Vamos al versículo 11. Dice así. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Leamos otra vez esto. Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Y aquí Juan el Bautista empieza a hablar y anunciar de algo que tal vez nunca había sido escuchado a los oídos humanos antes de un hombre. De un hombre que estaba llamando al arrepentimiento, pero a la misma vez diciendo que habían 2 bautizos. Eso es lo que está diciendo él. Y eso es lo que espero que escuchemos hoy día. Que hay 2. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado
yo no soy digno de llevar es más poderoso que yo. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Aquí los dice exactamente que hay dos sumergiones o dos bautizos. Uno, el de Juan de arrepentimiento, y otro que viene a ser hecho por el que él no es digno ni de llevar su calzado. Es Jesucristo. Veamos cómo esto a través del ministerio de Jesucristo fue desarrollado. Cuando nosotros tenemos preguntas a veces de cómo es que el Espíritu Santo viene a nacer y ser manifestado en el creyente. Un excelente libro en el Nuevo Testamento de ver esto es en el libro de Hechos. Porque en cada capítulo del libro de Hechos vamos a ver esta obra del Espíritu Santo. Una obra que manifiesta el poder de Dios. Porque hasta aquí en este momento, en Mateo 3, en esta historia, sí, solo está Juan predicando la palabra viva. Esa palabra viene y mueve el corazón, lleva a las personas al arrepentimiento, que quieren estar bien con Dios, que quieren algo nuevo. Pero a la misma vez, falta algo más. Porque ¿cómo se va a llevar a producir un fruto bueno? Esas son las preguntas que debemos de hacer nosotros. ¿Cómo es que yo puedo mejorar mi caminar cristiano cada día más? ¿Cómo es que yo puedo demostrar que de veras yo ahora tengo mis ojos, mi mirada en Cristo Jesús? Y aquí es donde viene la segunda parte de esto. Necesitamos ser equipados, necesitamos ser investidos, necesitamos la presencia de su Santo Espíritu en nosotros. Pero no solo la presencia, hermanos, porque eso es bueno. Si hemos recibido su Espíritu y ahora conocemos de Él. Pero es importante que seamos llenos del Espíritu Santo para manifestar el poder de Dios y llevar a cabo el ministerio, el privilegio que Él nos ha dado. No se lo ha dado a ángeles, se lo ha dado a nosotros. Y en el libro de Hechos, para que veamos un poco más de esto, en el capítulo 19, Pablo, el apóstol Pablo, encontró una cierta ciudad donde habían creyentes, pero ellos solo conocían ese primer bautizo, no el segundo. No conocían esa llenura, que la llenura solo puede ser llevada a cabo cuando, por ejemplo, se lleva un vaso, se pone en el agua y se sumerge, sea en un río o en el fregadero de la cocina, y se sumerge ese vaso, y cuando se saca, se llena y se ve que el agua ha rebalsado. O también se puede hacer por aspersión, como cuando se pone la llave sobre el vaso y el agua se derrama y viene y rebalsa. En la misma manera es el Espíritu Santo derramado sobre los creyentes. Y en el capítulo 19 veremos un ejemplo excelente. Hechos 19, versículo 1, dice así. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso. Y hallando a ciertos discípulos, versículo 2, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Hay muchos hermanos, hermanas, hoy día, que han ido a una iglesia y conocen de Jesucristo. Tal vez han hecho esa confesión, tal vez han sido bautizados, pero todavía no conocen esa comunión del Espíritu Santo. Y aquí es algo muy relevante a nuestro día, que le dicen ellos a Pablo, ni hemos oído de esto. Versículo 3, entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y este es el bautismo que Juan anunció. Cuando estábamos en Mateo 3, versículo 11, él lo dijo. Yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento. Y este es el bautismo de Juan. Versículo 4.
Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Queriendo decir, si esa voz en el desierto vino a anunciar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero para recibir a Jesucristo necesita la persona ser quebrantada, estar recibiendo esa convicción del Espíritu Santo que dice que necesita el perdón de Dios, que ya no quiere continuar una vida pecaminosa, que quiere vivir una vida sana y buena delante de Dios. Y este es el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Final del versículo 4. Pero veamos el versículo 5 que dice. Cuando oyeron esto, fueron, noten ahí, que al escuchar al apóstol Pablo, diciéndoles que había otro bautismo, que había otro evento necesario en su vida, ellos vienen y escuchan, toman esa palabra, saben que hay algo que falta. Tal vez hoy día hay alguien que se siente de esa manera. Sí conozco de Dios, voy a la iglesia o estoy viendo predicaciones en YouTube y en otros medios, pero me siento vacío. El único que puede llenar nuestra vasija en la manera que debemos caminar en esta vida y en la venidera es Jesucristo. Y esto es lo que hace falta. Vinieron ellos y dice aquí, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Queriendo decir, ellos decían, Señor Jesús, ven adentro de nosotros, derrama tu Espíritu Santo en nosotros, llénanos. Versículo 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, queriendo decir, Pablo era una vasija que había sido llena del Espíritu Santo. El poder de Dios estaba en él estaba investido en poder. Y podemos leer a través de todos esos milagros y todas las cosas que él hacía aquí en el libro de Hechos. Entonces él estaba lleno de poder. Y Dios lo eligió para que fuera a los gentiles, a los que no eran judíos. Y el Espíritu a veces se derramaba por la palabra predicada. Y a veces porque alguien imponía manos. Tengamos cuidado aquí. Que no pongamos un límite o los vayamos a un extremo que dice solo es de esta manera. Regresemos a lo que hablamos en el principio. Dios es Dios y Él no tiene límites y Él manifestará su poder y su gloria de acuerdo a como está escrito aquí. Y aquí está escrito que Él vino e impuso manos en ellos y cuando esto sucedió, dice aquí, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Este es el Espíritu de Cristo Jesús. Él es el Espíritu de Cristo Jesús y su bautismo. Porque Él, noten ahí en el versículo 5, que es en el nombre del Señor Jesús, queriendo decir, Jesucristo es el que equipa y llena con poder a Pablo. Pablo, de siguiente entonces, Él es alguien que viene y es como un conducto que es usado por Dios, un instrumento en sus manos, la mano de Dios, que entonces el Espíritu viene y fue sobre ellos y hablaban en lenguas y profetizaban. Y esto de hablar de lenguas y profetizar es algo que con el favor de Dios estudiaremos más adelante, pero son estudios más grandes que el tiempo ahora no los da. Pero regresemos ahora a Mateo 3, porque hemos visto ahora que hay dos, y esto es lo importante de este día. Esto es lo importante que nosotros estemos firmes, que hay dos bautismos. Está el bautismo de agua y también está el bautismo o la llenura del Espíritu Santo. Regresando a Mateo 3. Terminemos la última parte. Dice aquí, 3:11. Es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano
y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Aquí Juan les está diciendo al pueblo de Israel que Jesucristo viene y Él sí derrama de su Santo Espíritu, pero que también trae un aventador donde separa del trigo o del maíz lo bueno y lo malo. Poncio Pilato, cuando platicaba con Jesucristo, él le hace una pregunta que ¿qué es la verdad? Y no escucha la respuesta que Cristo tal vez le iba a dar. Pero algo que Jesucristo dice en ese momento es que todos los que lo conocen a Él escuchan su voz. Y aquí Jesucristo, todavía no hemos llegado a ese versículo, será en la siguiente semana. Jesucristo venía a hablar de una manera que no había hablado otro hombre en la tierra antes. Él iba a anunciar, iba a proclamar unas verdades de Dios Padre que no conocía el mundo, que no, hasta este día mucha grande parte del mundo no conoce. Las verdades que tocan el alma del hombre y se mueven adentro y producen en el hombre o al arrepentimiento o posiblemente una dureza. Y eso también hay muchos versículos donde dice que porque ellos no escucharon y porque su corazón no era genuinamente puesto para Dios, dice que entonces no entenderán y no encontrarán salvación. Vamos un poco más a lo que sucede después. Jesucristo viene, establece ese ministerio en Jerusalén, Judea, en Galilea, y muchas personas vieron milagros, escucharon su voz, pero no todos creyeron que Él era el Hijo de Dios. Cuando Él fue crucificado, solo había un discípulo allí al lado de la cruz. Cuando Él cargaba la cruz, lloraban las mujeres y Él les decía que no lloraran por Él, sino que lloraran por sus hijos, por ellas mismas. Porque así como dice aquí a la final de este versículo 12, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Así sucedió al pueblo de Israel. Si Cristo vino con un ministerio donde sanaba, levantaba muertos, limpiaba leprosos, pero también al predicar esa palabra que nosotros hoy tenemos en este libro, y si la rechazamos, así como ellos la rechazaron, hay una consecuencia, y eso es la consecuencia que sucedió al pueblo de Israel. Vino un día, aproximadamente unos 35 a 37 años después de ser crucificado Jesucristo, donde todo ese pueblo de Jerusalén, toda esa ciudad, fue hecha desolada. No quedó piedra sobre piedra. Todo fue consumido en fuego porque el ejército romano quemó esa ciudad. Y así vemos aquí la palabra profética de Juan hablando de lo que iba a ser Jesucristo. Como todo profeta, como Él había sido anunciado antes de nacer por Isaías, así Él estaba anunciando aquí la obra que iba a ser Cristo. Que todas esas personas que no creían en Él iban a morir y ser quemados en ese fuego. Porque muchos de los discípulos de Cristo ya no estaban ahí, sino que cuando vino esa ciudad a ser desolada, muchos de ellos ya estaban en otros lugares predicando el Evangelio y las promesas de una vida eterna y del Espíritu Santo que Cristo había dado a nosotros. Quisiéramos que concluyéramos este mensaje de este día con esto. Hemos visto qué fuerte es la palabra de Juan el Bautista. Hay otros versículos más que los hablan más fuerte de esto en Juan y en Lucas.
pero quisiera que veamos. Es muy importante que nuestro arrepentimiento sea un arrepentimiento genuino. Que nuestra mente, nuestra manera de pensar, ahora esté completamente diferente. Si antes, cuando nos sentíamos agobiados, tristes, solos, íbamos al alcohol o íbamos a la televisión, ahora digamos, no, yo lo que necesito es Dios, lo que necesito es Jesucristo. Y algo más que aprendimos hoy, que hay 2 bautismos. Y si no hemos experimentado esa llenura del Espíritu Santo, ese bautismo, que puede hacer en nosotros un don de hablar en lenguas, un don de fe, un don de sanación, un don de conocimiento, un don de sabiduría, un don de profetizar. Que anhelemos eso. Que hoy día nosotros digamos, yo no quiero solo decir yo fui bautizado en agua y ahí se acabó todo. Pero que anhelemos algo más. Porque vemos aquí que es Jesucristo el que nos bautiza con ese Espíritu Santo que necesitamos nosotros para producir frutos buenos. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias este día por esta palabra, por esta enseñanza. Pedimos, Padre Celestial, que sea palabra viva en nosotros y que sea a través de tu Espíritu Santo, que meditemos en ella, que no tomemos solo este estudio y como todo, pero que nos haga indagar más, a conocer más de ti y de tus promesas. Si hay alguien que está escuchando este mensaje, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo se mueva en él, en el nombre de Jesucristo, se mueva en él o ella y lo traiga al arrepentimiento, y un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento que ya no busque más de esa vida torcida, pero que busque más de una vida en rectitud delante de ti. Oh Padre Celestial, si confesamos que Cristo Jesús es nuestro Señor, si confesamos que Él, que derramó su sangre en la cruz, ha lavado nuestros pecados, y ahora Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, Padre Celestial, que recibamos ese Espíritu Santo y comencemos a vivir una vida nueva, y que los siguientes pasos sean de buscar esa llenura del Espíritu Santo, para caminar con poder, para ser ministros que levantan al caído, que traen sal a la tierra, que anuncian la verdad y dan luz en el hogar, en la calle, en el trabajo, donde quiera que vaya, porque ahí donde mora ese creyente, ahí mora el Espíritu de Dios y ahí vive Cristo. Gracias, Padre, por tus promesas. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús te damos gracias, alabamos tu nombre y suplicamos esta oración. Amén. Que Dios los bendiga. Gracias por estar otra vez con nosotros. Visítenos cada martes, cada jueves, cada domingo a Fuente de Agua Viva, fuentedeaguaviva.org. Bendiciones.